El día de ayer estábamos hablando acerca de OpenMP y queríamos aplicar OpenMP para calcular el valor de pi utilizando esta expresión matemática que vemos acá. La idea entonces es que nosotros pudiéramos llegar a un valor aproximado de esta integral. Recordemos que la integral de una función es el área bajo la curva. Queremos hallar la integral entre el rango de 0 y 1 de la función 4 sobre 1 más x al cuadrado. Y una forma de llegar a este valor del área bajo la curva es dividir este segmento, digamos, en pedacitos pequeños. Cada pedacito pequeño, entonces tiramos una línea hacia arriba y construimos una especie de rectángulo. Y lo que hacemos es calcular todos los posibles rectángulos que hay bajo esta curva y así tener un valor aproximado del valor de pi. Se construyó un programa que tenía esta estructura. Habíamos definido una función f, que es la que tiene el cálculo de nuestra función, la que queremos integrar, pero que la vamos a aproximar a través del cálculo de la suma de rectángulos que se encuentran, digamos, acotados por esta función. Nosotros, o bueno, lo que se hizo es este bloque que está acá, es el que se va a encargar de calcularnos esa sumatoria de las áreas de esos rectángulos, y lo que habíamos hecho es como dividir entre los hilos disponibles qué rectángulos se iba a encargar cada uno de los hilos. Cada hilo tiene un identificador que está guardado en la variable ID y tenemos un vector que es el vector pi, que tiene de dimensión el número de hilos que vamos a ejecutar para llevar a cabo la computación. Sin embargo, cuando nosotros corríamos este programa, encontrábamos un problema, o yo encontré un problema, y es que aparecía un error de segmento, una violación de memoria. Vamos a compilar el programa y vamos a evidenciar que efectivamente tenemos un problema. Voy a darle aquí, voy a darle gcc menos fopenmp porcentaje menos o x. Entonces lo compilo, ya quedó compilado. Voy a abrir otra ventana, la voy a reducir un poco y me voy a ir acá al directorio donde está este código. Entonces aquí encontramos el archivo X y cuando yo lo corro, entonces me aparece el segmentation fault. Entonces voy a mostrar cuáles son los errores, o les voy a enumerar cuáles son los errores ya mismo que encuentro acá. Inicialmente el problema aparece aquí. Aquí yo estoy creando, bueno, observemos que pi es un apuntador a double, es decir que esta variable pi puede apuntar a un vector de números de tipo double. Entonces yo lo que hago acá es crear ese espacio en memoria para almacenar ese vector. ¿Cuántos elementos va a tener? Pues va a tener n-threads. ¿Está bien? Y este n-threads se inicializa una línea anterior. En la línea 23 creamos el espacio en memoria para pi, y en la línea 22 es que decidimos cuántos hilos vamos a utilizar para la computación, y aquí es donde aparece el primer error. Resulta que esta función openMP lo que me va a entregar a mí es cuántos hilos están disponibles en este momento para la ejecución. Es decir, que esto me va a devolver 1. ¿Está bien? Y cuando llegamos acá a esta sección, a la línea 27, recordemos que cuando colocamos numeral pragma OMP parallel, lo que estamos diciendo es que queremos ejecutar este bloque, lo que está entre llaves, lo queremos ejecutar con varios hilos. Lo que hace por defecto OpenMP es indicar el número, o crea el número de hilos que corresponde al número de procesadores que tiene esta CPU. Entonces, aquí me está devolviendo un hilo, pero acá va a utilizar 8 hilos. Perdón, sí, 8 hilos, porque este computador tiene 8 núcleos. Les voy a mostrar acá que este computador tiene efectivamente 8 núcleos. Observen aquí que tiene 8 núcleos.
Entonces, acá él va a tratar de crear 8 hilos y resulta que lo que estamos diciendo aquí en esta línea en particular es que vamos a ir a la posición 0 de PI, la 1, la 2, la 3 hasta la 7. Y resulta que PI no tiene todas esas posiciones porque acá yo creé PI, un vector, pero con en-threads y resulta que aquí en-threads tiene un valor de 1 apenas. Les voy a mostrar en código, pues eso. Veamos aquí, voy a mostrarles esto que está acá, este programa. Miren, este programa va a evidenciar lo que les acabo de escribir. Miren que aquí coloco un programa main, va a imprimir un mensaje que dice número de hilos en el main y aquí vamos a obtener numThreads. Luego, dentro de esta región paralela de OpenMP, voy a obtener el identificador de este hilo. Luego voy a pedirle al maestro en esta región paralela que imprima este mensaje, número de hilos en el bloque. Observen que el identificador o el hilo maestro va a obtener el número de hilos que están en ese bloque. Se imprime el identificador de un hilo, es decir que esto lo van a imprimir todos los hilos, pero solo el maestro me va a decir cuántos hilos hay en ese bloque de OpenMP. Y al final voy a mostrar nuevamente el número de hilos que están disponibles en esta zona, de la 17 a la 20. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el programa. Vamos a colocar aquí gcc -openmp, porcentaje, -o, dejémoslo así. Él va a crear acá un archivo a.out. Ahí lo observamos. Voy aquí a subir un poco y lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces observen, el número de hilos en el main es 1, ¿sí? Luego aquí me empieza a mostrar los diferentes hilos, cada uno muestra su identificador. El hilo maestro dice el número de hilos en el bloque el paralel es 8. Y una vez salimos de ese bloque paralel, vuelven a quedar el número de hilos en el main 1. ¿Está bien? Entonces entro al bloque, me genera el número de hilos disponibles en la CPU, o sea, el número de núcleos disponibles en la CPU, que es 8, y se sale del bloque y volvemos a tener solamente un hilo disponible en el main. Voy a mostrarles ahora cómo nosotros podemos alterar el número de hilos disponibles en una región paralela. Entonces vamos a colocar aquí threads available 1.0. Entonces existe una función que se llama setNumThreads. Y entonces en este caso estoy diciendo, mire, establezca el número de hilos a max threads. Y max threads está inicializado, más bien eso es una etiqueta que se reemplaza por el valor de 10. Entonces, de resto es exactamente lo mismo. Vamos a imprimir acá cuántos hilos hay disponibles en el main, cuántos hilos hay disponibles en el main después del bloque paralel y el comportamiento del bloque paralel similar al que teníamos anteriormente. Capturamos el identificador de cada hilo. El hilo maestro va a decir cuántos hilos están disponibles en este bloque paralel y cada hilo va a imprimir su identificador. Entonces vamos a compilar gcc -fopen porcentaje. Aquí lo que debería suceder es que deberíamos tener el número de hilos disponibles en el paralel son 10. Entonces vámonos para acá abajo. Vamos a incrementar aquí esto y vamos a correr aquí. Entonces observen que acá me dice que el número de hilos disponibles en el bloque paralel son 10. ¿Está bien? Y de hecho aquí imprimimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 10 hilos. Y después volvemos a tener que el número de hilos en el main es 1. Entonces el problema, uno de los problemas que tenía en el código es que por fuera del paralel el número de hilos disponibles es 1. ¿Listo? Entonces veamos acá nuevamente mi código. Me salgo de acá, voy aquí a x.c. Entonces mi pecado estaba aquí, en la línea 22. Ahí cuando le pregunto cuántos hilos hay en el main me va a responder a 1. Y aquí creo un vector de una posición. Y cuando entro a esta parte de acá, estoy modificando o estoy accediendo a
no solamente un vector de una posición, sino un vector de 8 posiciones, porque recordemos que en este computador, cuando entro a la sección Parallel, él va a crear el número de núcleo, va a crear tantos hilos como núcleos estén disponibles en esta CPU. Como hay 8 núcleos disponibles, entonces va a crear 8 hilos para ejecutar esta sección Parallel. Y ahí está mi pecado. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Pues una posibilidad es que coloquemos explícitamente 8. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar acá número define max threads 8, ¿cierto? Entonces, pues aquí ya no vamos a colocar OpenMP get num threads, sino que voy a colocar aquí max threads. ¿Está bien? Entonces ahí se va a reemplazar ese max thread por el valor que está ahí al lado, que es 8. Y ahí sí va a funcionar. Sin embargo, Ramírez me deja saber que tengo otro problema en el código y es el valor de i. Y lo estamos utilizando en este ciclo para ir que cada hilo se encargue de un cierto número de rectángulos. Entonces él aquí lo que me dice es que pilas porque este i está siendo compartido por todos los hilos al momento de llevar a cálculo de pi. Entonces es necesario que este i sea privado. Entonces para que este i sea privado a cada hilo, entonces lo que tengo que hacer es definir este i dentro del bloque. Y de esta manera entonces ya no va a haber problemas de límites. Entonces vamos a compilar. Aquí ya he hecho las correcciones, menos f openmp y porcentaje. Entonces ya quedó compilado, compiló bien. Que en principio esto debería solamente, vamos a correrlo así, voy a ampliar un poquito más la pantalla. Y observen que ya me da 3.141593. ¿Está bien? Entonces lo corro muchas veces y siempre me va a dar lo mismo. En conclusión, problema que estaba presentando es que al momento de crear el arreglo, lo estaba creando apenas con una sola posición en el arreglo, pero internamente dentro del paralel, del bloque paralel, estaba suponiendo que ese vector tenía 8 posiciones. Entonces yo estaba tratando de acceder a la posición 0 que estaba creada, pero la 1, la 2, la 3 hasta la 7 no estaban creadas y por eso me aparecía un error de segmento en memoria, de acceso a memoria. Y la otra es que esta variable i debe ser particular de cada hilo y por eso entonces tenemos que definirla dentro del bloque paralelo.